Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien y gozando de buena salud. El día de hoy vamos a ver la videoclase relativa a cuerpos de revolución. Antes de iniciar quiero aclarar un par de cosas. La primera de ellas, no pueden estar viendo solamente los inicios de los videos y saltarse todo el resto. Necesitan ver los videos completos. Es como estar en una clase y tiene que participar de principio a fin. Lo segundo es que ustedes no van a realizar ninguna actividad en este video. A través de este video yo no les voy a pedir hacer absolutamente nada. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Dónde van a estar sus actividades? En su Classroom, desde luego. Entonces, este es solamente un elemento didáctico de apoyo para que ustedes puedan realizar las actividades que les voy a estar pidiendo en Classroom. ¿Cómo me voy a enterar yo, alumno, de las actividades? Evidentemente la aplicación les va a mandar una notificación de que hay una nueva actividad y van a estar con fecha mes 8 de mayo. En este caso es muy necesario que si no están registrados en Classroom lo hagan a la brevedad. Vamos a empezar conceptualizando lo que son los cuerpos de revolución. Por definición, un cuerpo de revolución es un cuerpo geométrico obtenido a partir de una figura plana que gira en torno a un eje. Tome nota de esta definición, por favor. Vamos a empezar imaginándonos que hacemos girar un rectángulo plano sobre su eje. Para esto hay una actividad en su libro donde les pide que ustedes construyan una banderola con algunas figuras geométricas. Yo sé que si les pido que lo hagan, lo van a hacer dos y los demás no lo van a hacer, así que yo me he permitido hacerlo. Y vamos a hacerlo girar sobre su propio eje. Imaginen que gira tan rápido que va dejando una estela a su paso que parece formar un cuerpo. Lamentablemente no estamos en una clase presencial en la que les preguntaría ¿qué cuerpo va a formar un rectángulo que gira sobre un eje? Pero yo sé que más de alguno podría llegar a la conclusión de que efectivamente forma un cilindro. Muy bien, vamos a verlo en una animación para que lo conozcan. Aquí podemos ver el rectángulo y si lo hacemos girar vemos que va dejando puntos a su paso equidistantes siempre del eje de rotación. Lo estamos viendo girar lentamente, pero cada vez va dejando puntos, va dejando esa estela de la que les hablaba y va formando un cilindro. Vamos a verlo de forma más acelerada. Con un poco más de velocidad podemos ver con mayor claridad cómo se forma este cuerpo de revolución. Si nosotros pudiéramos hacer girar el rectángulo amarillo, se formaría de igual forma un cilindro amarillo. Otra figura plana que puede formar un cuerpo en el espacio una vez que gira sobre un eje es un triángulo. Aquí vemos un triángulo rectángulo. Vamos a imaginar que esto mide 5 centímetros y que esto mide 12 centímetros. ¿Cuánto mide esto? Bueno, pues eso nos lo podría decir el teorema de Pitágoras, como ustedes bien saben. Esto se llama hipotenusa, esto es un cateto mayor y esto es un cateto menor. Bien, ¿qué pasaría si yo giro este triángulo sobre su propio eje tan rápido que no es posible ver el eje y solamente vemos la estela que va dejando esta figura? ¿Qué cuerpo formaría? Nuevamente voy a creer que ustedes están participando y que están imaginándose en su mente la respuesta. Efectivamente formaría un cono donde la parte superior va a formar la cúspide y la parte inferior va a formar una base. Vamos a ver una animación para que vean más o menos cómo se construiría. Entonces aquí podemos ver el triángulo rectángulo que al girar va dejando una estela, va dejando puntos sobre su base, una base circular, y va construyendo el cono. Vamos a acelerar la animación para que lo puedan ver con mayor detenimiento. Aquí podemos ver claramente cómo se va formando el cono. Bien, de esta forma entonces se forma el cuerpo de revolución. Finalmente para esta clase tenemos otro cuerpo de revolución. Desde luego que no son todos los cuerpos de revolución que se pueden crear. Se pueden crear infinidad de cuerpos distintos, pero para efecto de esta clase solamente estudiaremos estos tres. Bien, ahora tenemos un semicírculo. ¿Qué pasaría si este semicírculo gira sobre su eje tan rápido que no pudiéramos ver sino la estela que va dejando a su paso? Si fuera pintando el espacio en el cual pasa,
encontraríamos un cuerpo geométrico. ¿De qué cuerpo geométrico estamos hablando? Efectivamente estamos hablando de una esfera. Encontraríamos una esfera. Muy bien. Vamos a ver la animación para ver cómo se construye este cuerpo de revolución. Aquí estamos viendo cómo gira el semicírculo y va dejando esa estela que marca el cuerpo geométrico. Vamos a acelerarla para verlo más claramente. Una vez que aceleramos la animación y principalmente pensando en que tuviera color y que ese color se fuera impregnando en cada una de esas líneas, pues obviamente estaríamos viendo formarse la esfera. Muy bien, vamos a ver algunos cuerpos ya construidos y vamos a ver cómo se llaman las partes que lo conforman. Aquí podemos ver el cilindro y podemos ver también el rectángulo que al girar construye este cuerpo. También tenemos las dos bases, la base inferior y la base superior, que son, como podemos ver, circulares. A la línea que se dibuja en la circunferencia de las bases se le llama directriz. Recibe el nombre de generatriz la longitud del lado opuesto al eje de giro. Podríamos entonces decir que es la línea que más se aleja por la acción centrífuga del eje. También tenemos el radio de la base, que por definición es un segmento recto que va desde el centro del círculo hacia cualquier punto de la circunferencia. También tenemos el diámetro, que básicamente son dos radios y por definición es un segmento de recta que va desde un punto de la circunferencia a otro pasando por el centro. Antes de continuar, no se olviden de realizar un dibujo de este cuerpo de revolución y anotar todas sus partes. Si es necesario, regresen el video las veces que consideren para que puedan realizarlo. Ahora vamos a analizar las partes de un cuerpo de revolución que surge a partir del giro de un triángulo rectángulo, es decir, el cono. Debido a que algunas de sus partes coinciden con las del cilindro, lo vamos a hacer de forma más fluida. Por si no es resultado evidente, este es el eje de giro. Enseguida podemos ver el área de la base, también es circular. Enseguida podemos ver la generatriz y la circunferencia de la base llamada directriz. El diámetro y el radio, chequen el código de colores. No olviden hacer su registro de nota y un esquema gráfico para sus apuntes. Por último, vamos a analizar el cuerpo geométrico esfera, que surge a partir del giro de un semicírculo sobre un eje determinado. Primeramente podemos ver el eje de rotación, podemos ver el radio y el diámetro respectivamente, chequen los colores. Y finalmente tenemos la generatriz, que en este caso es una línea curva que va de eje a eje. No se olviden de realizar su dibujo y tomar la nota de las partes de la esfera. Vamos entonces a calcular las medidas de un cuerpo de revolución. Vamos a imaginar por un momento que este rectángulo, que tiene medidas 5 por 12, 5 de base por 12 de altura, giró tanto y tan rápido que construyó este cuerpo de revolución, que es un cilindro. Y que una vez teniendo el cilindro queremos calcular algunas de sus medidas. Por ejemplo, el radio, la generatriz, que ya les expliqué cuál es la generatriz, cuánto mide la directriz, cuánto mide el diámetro de este mismo cuerpo, cuál es el área de la base de cada una de las bases, tanto de la inferior como de la superior, y cuánto mide el área de la superficie, es decir, toda la parte que rodea al cuerpo. Muy bien, para calcular el radio es muy sencillo. Vamos a imaginar que estamos viendo esta cara, pero la estamos viendo desde arriba. Entonces veríamos desde luego un círculo. Entonces, ¿cuál es el radio? Pues el radio es una línea que va de aquí hasta acá. Esto es el radio. ¿Cuál es la medida de este radio? Pues evidentemente, si fue un rectángulo que medía 5 centímetros, el que giró para dar pie a este cuerpo de revolución, pues entonces este radio mide exactamente esto, 5 centímetros. Ahora vamos a calcular la generatriz. La generatriz, como ya vimos en un cilindro, es esta línea.
¿Cuánto mide esta línea si este cuerpo de revolución se construyó a partir del giro de este rectángulo? Pues evidentemente mide exactamente lo que mide la altura del rectángulo. Mide 12 centímetros. Para calcular la directriz ya es un poco más complicado. ¿Qué es la directriz? Bueno, ya explicamos en las partes de este cuerpo de revolución que la directriz es esta línea que es la circunferencia de cada una de las bases. Esa es la directriz. Entonces, ¿cómo calculamos una circunferencia? Bueno, si lo recordamos, una circunferencia se calcula multiplicando pi por diámetro. Bueno, en ese caso pues tendríamos que saber el diámetro. El diámetro no es difícil saberlo, es lo doble del radio, es decir que si el radio mide 5 centímetros, pues el diámetro, incluso ya lo podemos anotar aquí, mide 10 centímetros. Muy bien, entonces, si el diámetro mide 10 centímetros y la fórmula dice que debo de multiplicar pi, que es 3.1416, por el diámetro, que en este caso es 10 centímetros, y esto me va a dar la circunferencia, bueno, pues entonces la circunferencia mide 31.416 centímetros. Ese es el valor de la directriz. Ahora me pide calcular el área de la base. Como sabemos, cada una de sus bases son círculos. Si nosotros viéramos el cilindro desde arriba o bien desde la parte de abajo, veríamos círculos perfectos. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Muy bien, pues solamente es sustituir la fórmula. El área es igual a pi, que mide 3.1416, multiplicado por radio al cuadrado. El radio dijimos que es 5, pero elevado al cuadrado. Área es igual 3.1416 por 25. Recordamos que el cuadrado de un valor es el por sí mismo. 5 por 5, 25. Área es igual a aproximadamente 78.54 centímetros. Es el área de cada una de las bases. Tengan cuidado, una vez que estén en Classroom, de lo que les está pidiendo aquí. Yo solamente estoy pidiendo el área de una base, no estoy pidiendo el área de ambas bases sumadas, así que tengan cuidado cuando ustedes tengan que resolverlo. Hay que leer perfectamente los ejercicios. Finalmente nos pide calcular el área de la superficie lateral. Bueno, teniendo en cuenta que es un cilindro, vamos a imaginar que hacemos un corte aquí a la cara lateral y que lo desdoblamos. Es decir, imaginemos este cilindro, imaginemos que hacemos un corte y desdoblamos todo lo que podemos. Bueno, pues más o menos quedaría por aquí. Esto sería entonces la superficie lateral de la cual me habla. Bueno, pues entonces para calcularla, primero tengo que plantearme el hecho de que es un rectángulo. Entonces, si yo cortase aquí y lo desplegara, me quedaría un rectángulo, algo más o menos así. Y sabemos que un rectángulo, para calcular su área, es igual a base por altura. Bueno, hay que preguntarnos entonces cuánto miden estas distancias para poderlo resolver. Vamos a empezar por la altura. La altura son 12 centímetros, es obvio porque esta es la altura del rectángulo que dio pie a este cuerpo de revolución, pero también lo tenemos por aquí en la generatriz, es la medida de la generatriz en este caso. Entonces la medida es 12 centímetros. Ahora, la base, ¿cuánto mide la base? Bueno, si sabemos que la base es todo esto, pero desdoblado, entonces nos daremos cuenta que en realidad se trata del valor de la directriz, 31.416. Una vez que multipliquemos estos dos valores, vamos a poder tener el valor del área, el área de la superficie lateral. Entonces este sería el valor de la superficie lateral, 376.92 centímetros cuadrados. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede enviarla por Classroom a través de un comentario de clase, una participación. Muy bien, vamos a calcular ahora algunas medidas de este nuevo cuerpo de revolución. En este caso se trata de un cono que fue formado a partir del giro de este triángulo rectángulo.
Entonces vamos a imaginarnos por un momento que este triángulo giró tan y tan fuerte que dejó este sólido de revolución. Y nos piden calcular algunas de sus medidas. Por ejemplo, el radio es sencillo calcularlo, debemos de identificarlo. El radio obviamente estaría situado en esta parte, de aquí a cualquier lado de la circunferencia que forma la base. Si vemos la figura por debajo, pues veremos un círculo perfecto. Entonces, a partir del centro hacia cualquiera de esos puntos de esa circunferencia, le llamaríamos radio. Bien, entonces, ¿cuánto mide el radio? Bueno, pues si fue a partir del giro de esta figura plana, pues entonces el radio mide 8 centímetros. Ahora nos pide calcular el diámetro. El diámetro, ya dijimos, es algo muy sencillo. Es 2 veces el radio. El diámetro va de este punto a este punto, pasando por el centro y siempre y cuando se forme con una línea recta. Entonces el diámetro es lo doble que el radio. 8 por 2, 16. ¿Cuánto mide la generatriz? Bueno, ¿cuál es la generatriz de este cono? Ya dijimos que la generatriz es esta línea. Entonces, para poderla calcular tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a plantearlo. En este caso el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, es decir, este segmento, que es el segmento más largo de un triángulo rectángulo y que está siempre en la parte opuesta de este ángulo de 90 grados, es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. En este caso, este cateto y este cateto elevados al cuadrado. Vamos a reemplazar entonces los datos. C cuadrada es igual. Pensemos que el cateto A es el de abajo, 8 al cuadrado, más 11 al cuadrado. C cuadrada es igual. 8 al cuadrado son 64, más 11 al cuadrado, 121. 165. Bien, pero yo no quiero obtener C al cuadrado, yo lo que quiero obtener es C porque solamente es una línea, la generatriz, y es lo que me están pidiendo. No me están pidiendo una área, no me están pidiendo algo al cuadrado, me está pidiendo una distancia lineal, esta distancia, es decir, esta hipotenusa. Por lo tanto, yo tengo que despejar este cuadrado. Si lo mando para qué lado pasa radicando, entonces quedaría C es igual a la raíz cuadrada de 165. El cuadrado pasó de este lado y cambia su operación para hacer ahora una raíz. Algo así como 12.845 centímetros. Para calcular la directriz ya dijimos que la fórmula es pi por diámetro. Entonces el diámetro ya lo tenemos, es 16. Por pi. 50.24 centímetros. Muy bien, para calcular la altura es algo muy sencillo. Si este cuerpo nació del giro de esta figura, pues entonces significa que esta altura es exactamente la línea que va de aquí a la cúspide, del punto centro de la base a la cúspide. Entonces sería igual a este cateto mayor, que en este caso son 11 centímetros. Ahora nos pide calcular el área de la base. Vamos a calcular el área de la base con la fórmula correspondiente. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Esta fórmula se debe a que en la parte de la base es nuevamente un círculo. Entonces, para calcular esta área necesitaríamos reemplazar los datos. Área es igual a 3.1416 que multiplica al radio, que es 8 elevado al cuadrado. Área es igual a 3.1416 por 64. Área es igual 200.96 centímetros cuadrados aproximadamente. Y con esto tenemos ya todas las medidas del cono. Por último vamos a calcular algunas medidas de este cuerpo de revolución, que es una esfera. Imaginemos que este semicírculo gira tanto y tan rápido que deja como resultado este cuerpo de revolución. Y obviamente ya nos dieron el radio. Lo primero que nos piden calcular es el diámetro. Entonces, si el radio es 14, significa que esa medida de 14 centímetros es de este punto a cualquiera de la esfera o a cualquiera de
del semicírculo. Entonces, si 14 es el radio, el doble es el diámetro. Vamos a calcular la circunferencia máxima. ¿Por qué se llama circunferencia máxima en una esfera? Bueno, muy sencillo, porque en una esfera podemos calcular varias circunferencias, depende del lugar donde lo calculemos, pero la circunferencia máxima sería exactamente en el centro, o bien esta circunferencia. Vamos a calcular entonces una circunferencia máxima conociendo el diámetro. Circunferencia es igual a 3.14 16 por el diámetro. El diámetro dijimos que vale 28 centímetros. Algo así como 87.92 centímetros aproximadamente. Muy bien, ahora vamos a calcular la generatriz. Hay que entender que la generatriz es una línea que va de este polo al otro polo por la vía más recta y directa. En este caso podríamos hablar de esta misma línea. Esta línea, este semicírculo, es la generatriz de esta esfera. Para calcularla, pues habría que calcular toda la circunferencia y después dividir el resultado entre 2. Multiplica el diámetro por pi. En este caso, la circunferencia sería 87.92. Solamente sería dividir este valor entre 2 y ya tendríamos el valor de la generatriz. Algo así como 43.96 centímetros. De momento no vamos a calcular el volumen de ninguno de los tres cuerpos, pero en la siguiente videoclase es una de las solicitudes que les voy a hacer. Si hay alguna duda sobre estos ejercicios, pueden dejármelos en los comentarios de la clase en Classroom. Antes de que comiencen a preguntar que cuáles son los ejercicios que van a hacer a partir de esta videoclase, los ejercicios los van a encontrar en Classroom. Quienes ya están en Classroom van a recibir una notificación con la actividad o las actividades y con la fecha de vencimiento para su entrega. Muy bien, esto es todo por hoy, me despido, cuídense mucho, nos vemos.